Claro. Queríamos charlar hoy, doctor, sobre un poco las consecuencias de esta pandemia y las formas de atención que se han ido afianzando con el paso del tiempo, que antes era impensado, como la telemedicina, ¿no? Y esta pandemia evidentemente ha cambiado muchos paradigmas anteriores y cosas que eran impensadas ahora se están realizando, como es el trabajo en domicilio, por ejemplo. Esta pandemia obligó también a la medicina a replantearse algunas formas de actuación y de tratamiento y de diagnóstico. Y dentro de ello está la telemedicina y la telerehabilitación. Nosotros estamos utilizando mucho la telemedicina con las videollamadas para realizar las consultas que la familia a veces requiere y asesoramiento sobre algún tipo de tratamiento. Obviamente no podemos examinar al paciente en ese momento, sí, con algunas cosas básicas, pero si son pacientes que ya tienen un diagnóstico, nosotros podemos por lo menos dar nuestra opinión con respecto a lo que están realizando. Y por otro, la rehabilitación. Primero que, bueno, el problema de la rehabilitación está relacionado con la pandemia, sí y no, porque también está relacionado con la posibilidad de transporte. Nuestra provincia tiene un gran déficit en lo que respecta al transporte interurbano y urbano, con lo cual se le hace muy difícil por ahí a un paciente de Chajarí o de Federación venir a Galarza para poder atenderse. En estos casos, y para hacer su rehabilitación en forma ambulatoria, por supuesto lo puede hacer estando internado, pero en forma ambulatoria le es muy difícil. Y la telerehabilitación permite dirigir hacia estos pacientes y poder inferir algunos conceptos básicos en lo que es la rehabilitación en su forma multidisciplinaria, donde se participan, por supuesto, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo fundamentalmente, el rehabilitador cognitivo en los casos de pacientes con enfermedad de Alzheimer o secuelas de enfermedades neurológicas que dejan un déficit cognitivo, también la fonodióloga, la terapista ocupacional y, por supuesto, el médico clínico y el médico neurólogo, que son los que van guiando. Para eso necesitamos nada más que la ayuda, en algún caso, de algún familiar o de algún asistente terapéutico, en el caso que la familia cuente con uno de ellos, o el paciente mismo, si él está en condiciones, puede realizar todos los mecanismos de rehabilitación. Y esto permite, por un lado, acercar al paciente a esta posibilidad de tener una rehabilitación y además disminuir los gastos en traslados y demás. Así que es un mecanismo que se está imponiendo en todo el mundo y en nuestro país se está desarrollando en forma bastante acentuada. Por Mm. suerte, por lo menos, eso nos permite tener un contacto permanente y poder asistir al paciente en estos momentos de pandemia muy bien. Doctor, y de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que pasada la pandemia, superada esta crisis sanitaria, esto se va a mantener? ¿Va a seguir siendo un recurso para los médicos y los pacientes? Yo creo que sí, por ejemplo, así como todos los congresos neurológicos o los congresos médicos se están realizando actualmente por vía virtual y hacen que los médicos no se trasladen a diferentes lugares del país, yo creo que muchos de los cursos y congresos se van a realizar en forma virtual. Y la telemedicina también es algo que avanzó y que llegó como para quedarse por lo menos en una gran proporción. Yo siempre pienso que lo primero, obviamente hay que estar con el paciente, hay que ver al paciente, hay que tocar al paciente, hay que hablar con él, hay que hablar con la familia. Por esto en nuestra primera entrevista nosotros tratamos de hacerlo en forma presencial para después poder seguir en forma virtual. En el caso de los pacientes para rehabilitación, nosotros hacemos una primera entrevista que es en forma presencial, tanto si puede venir el paciente o uno de nuestros colaboradores pueda ir hacia su domicilio para hacer una evaluación inicial y a partir de ahí desarrollar todo el plan de rehabilitación. Y creo que sí, que Cristian, creo que esto llegó por lo menos para ocupar un espacio importante dentro de lo que es la medicina.
Y doctor, los resultados de la rehabilitación son completamente iguales a cuando uno lo hace de manera presencial, o siempre en algún momento es recomendable después estar con el paciente, verlo personalmente. No, no, siempre lo mejor es estar con el paciente personalmente, de eso no hay duda, y tener una relación interpersonal fluida es lo fundamental. En el caso de no poder acceder, digo, esto es una alternativa viable y una buena alternativa porque los resultados son bastante satisfactorios. Por supuesto que no es lo ideal para nosotros siempre es la presenciabilidad, que el paciente esté con nosotros y nosotros podamos acceder a ellos. Pero bueno, en estos momentos, en esta forma, y como una alternativa incluso para aquellos pacientes que no pueden trasladarse, que son muchos en neurología, esto es una alternativa muy, muy viable. Claro, además entiendo que debe haber algunas áreas de la rehabilitación o de la atención en las que es más fácil la aplicación de la consulta a distancia, en otro debe ser más complicado. Por supuesto, cuando el paciente tiene una cognición mejor, donde comprende las órdenes, comprende las consignas, se nos hace mucho más fácil poder realizar la rehabilitación. Cuando el paciente tiene algún déficit cognitivo que impide la correcta interpretación de todo lo que nosotros decimos, por supuesto, el problema es mayor. Y además necesitamos de la familia, como en todo, porque la presenciabilidad también necesitamos de la familia como acompañante terapéutico importante, para que pueda guiar al paciente en todo lo que nosotros indicamos. Nosotros lo hacemos a través de videollamadas, a través de consultas telefónicas, le enviamos material permanentemente diferente por correo,